Hola amigos, hola familia, hola iglesia, bienvenidos a su discipulado 100%. Gracias por estar aquí, les bendigo, les felicito, sigamos avanzando, sigamos creciendo y hoy con una clase increíble. Recuerden que estamos ya en el tema número 4, cuarto mes, cada uno de los meses o cada uno de los temas tiene también 4 clases. Vamos en la clase número 14. Historia de la iglesia y protestantismo. Hágame el favor, qué clase se nos viene por delante. Por eso no va a pestañear usted, por eso va a estar súper enfocado. Quédese hasta el final porque esto responde muchas dudas y esto también afianza y confirma la fe en la que creemos. ¿Listo? También quiero aclararles que no vamos a tocar ciertos temas para aquellas personas que ya están adelantaditos y avanzados en estos temas. Dirán, faltaron temas por tocar. Claro, en media hora no alcanzamos a abarcar todos los temas que quisiéramos. Ya más adelante en un seminario, como siempre se los digo, ya más adelante estudiando en clases de meses completos de una sola materia, alcanzamos a tocar miles de temas, cientos de temas, muchos temas. Pero ahora en este discipulado, para aquellas personas que están avanzando y creciendo en el conocimiento del Señor, creo que lo que vamos a tocar hoy acerca de la historia de la iglesia y del protestantismo es un fundamento muy clave para que crezcamos y avanzamos en nuestra fe. ¿Listo? Entonces vamos a orar para dejar este tiempo delante del Señor. Cierra allí tus ojitos. Señor, te doy gracias, te damos gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por nuestra pareja, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, Señor, por nuestros estudios, por nuestro ministerio, Señor, por el sol, la luna, las estrellas, por el aire que respiramos. Gracias por la salud, Señor, y sobre todo, gracias por la cruz, gracias por la sangre del Hijo de Dios derramada allí en la cruz del Calvario. Gracias porque eso es lo que vale la pena en esta vida, eso es lo que partió la historia en dos, esa es nuestra esperanza de vida. Gracias porque a través de ese acto glorioso y maravilloso del cual estaremos eternamente agradecidos, no nos alcanzará la eternidad, Señor, para agradecer tanto esa salvación tan grande, esa entrada al cielo, esa puente que nuevamente reconstruiste hacia el Padre, Señor, ese camino al Padre que eres tú. Gracias, gracias, sobre todo gracias. De alguna manera, Señor, para retribuir, para darte las gracias, Señor, estamos aquí estudiando. Para retribuir tanto amor, estamos aquí formándonos, conociéndote más, Señor, para luego ser sal y luz a los demás, para ir a hacer lo que la gran comisión nos estableció, Señor, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Por eso en esta clase asístenos, dirígenos, háblanos, ministranos, Señor, y permite que nuestra mente crezca, madure, se fortalezca, se llena de tu conocimiento, Señor, igual que nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, comenzamos esta maravillosa clase, recuerden, llamada La historia de la iglesia y protestantismo. El protocolo lo de siempre, por favor, el celular en modo avión, un tiempo por favor para estudiar, su lápiz, su agenda y su Biblia ahí en mano y que atentos a estudiar. Si tienen que pausar, pausan, toman nota y siguen con la clase, pero este tiempo es de ustedes, ese tiempo es de ustedes con Dios. El que lo aprovecha crece, el que lo aprovecha se vuelve un robusto, se vuelve un Sansón en lo espiritual, una persona fuerte, robusta, una persona con mucho conocimiento, un sabio como Salomón en sus mejores momentos. Así es la persona que aprovecha este espacio, así que aprovéchalo, depende de ti porque ya la mesa está servida y el Señor te dio esta clase hermosa. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16:18, cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Recuerdan esa charla del Señor con los apóstoles y Pedro lleno del Espíritu revelado por el Espíritu de Dios y por el Padre de los cielos? Habla acerca de que él era el Cristo, porque todos empezaron a darle un reporte al Señor. Bueno, el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan ellos a decir, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres la reencarnación del profeta Elías. Lo ubicaban dentro de una persona con una relevancia, lo ubicaban dentro de una persona con un perfil de profeta. Sin embargo, hasta ahí llegaba la gente. Pero Pedro se atrevió a decir: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde el Señor le da esas frases hermosas. Bueno, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a ti te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres una piedra también, pero yo soy la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, aquí es la declaración que había hecho Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí mismo en Mateo 16, versículo 16. Esa verdad acerca de Jesús es el fundamento de la iglesia que ha florecido durante más de 2000 años.
Todo aquel que toma esa verdad y la convierte en el fundamento de su propia vida, se convierte en un miembro de la iglesia de Jesús. Por ejemplo, Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerdan que estaban encarcelados en Filipos y el apóstol Pablo, después de ser liberado a medianoche, el carcelero lo llevó a su casa porque vio el poder de Dios que lo liberó de la prisión. Entonces, cuando estaba allí en casa, antes de irse a casa, este hombre estaba de rodillas, se iba a quitar la vida. Él le dijo, no te quites la vida, no nos vamos a volar porque sí, ni te vamos a hacer daño. Este hombre tuvo temor y lo que atinó a decir es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el camino, es así. Eso ya lo hablamos en la primera temática, en el primer mes del año, en enero, que era ¿quién es Cristo? Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace en nosotros? Es el único. No busques otro camino, no busques otra forma, no busques otro medio. Cristo. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pare de contar. No se necesita dinero, talentos, una doctrina en específico. No, cree en Cristo. Las palabras de Jesús, edificaré mi iglesia, fueron un anuncio previo de lo que iba a suceder cuando Él envió al Espíritu Santo para morar en los creyentes. Esa cita la tomas por favor y la lees ahí en tu casa luego. Juan 15, 26 y 27 y Juan 16, versículo 13. Aún así, Jesús tuvo que someterse a la cruz y experimentar la resurrección. Aunque los discípulos entendieron parcialmente, aún no se había dado el cumplimiento de todo lo que Jesús había venido a hacer. Después de su resurrección, Jesús no iba a permitir que sus seguidores empezaran la obra de Él, que Él, les había asignado de hacer discípulos a todas las naciones, hasta tanto no viniera el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que en Mateo 28, 19 y 20 se titula algo así como la Gran Comisión, y es lo que orábamos precisamente al inicio. El Señor entonces, antes de enviar un grupo establecido ya como iglesia, Él ya empezaba a congregar personas y a darles un propósito. Él empezó a colocar una plataforma, ¿sí? Para empezar a construir y edificar la iglesia del Señor. Si bien es cierto, y lo vimos en la clase pasada, la iglesia no es el edificio, el letrero o la personería jurídica especial o el eslogan o el lema del lugar donde nos congregamos. No, la iglesia somos nosotros. Sin embargo, los que la constituimos, ¿cierto? Tanto judíos como gentiles convertidos a Cristo Jesús. Sin embargo, el Señor sí empieza a congregar personas a lo largo de su vida ministerial. En esos 3 años en los que Él predicó la palabra, Él sí se encargó de congregar personas, de reunir personas para encaminarlas, para darles consejos de sabiduría, para hablarles de salvación, de una nueva vida en Cristo y para darles pautas para el diario vivir. Entonces Él empezó a construir ahí una plataforma y luego les dio la promesa y les dijo que vendría el Espíritu Santo. Eso sucedió ya en Hechos capítulo 1, 4 y 5. Vendría el Espíritu Santo, así que quédense aquí, por favor, no se vayan de Jerusalén, porque va a venir el que los va a empoderar, el que me va a representar, el que va a estar con ustedes todos los días, el que no se va a ir. Hasta ese momento Él llegará. Pero recuerden ustedes que cuando Él venga tienen que cumplir un propósito. Tienen que hacer iglesia. En otras palabras, les estaba diciendo, hagan discípulos, porque la iglesia está llena no de feligreses, no de creyentes, no de asistentes. Debería estar llena de discípulos. Discípulos. Un discípulo es un seguidor de, una persona que sigue las pisadas y las huellas, una persona que tiene como su foco a su líder es Cristo Jesús. Su punto de referencia es Cristo Jesús. Su ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Entonces esta plataforma es la que estaba construyendo el Señor. En el libro de los Hechos ya se detalla los inicios de la iglesia y su milagrosa extensión a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, antes de Hechos, el Señor apenas estaba construyendo la plataforma. Ya había una promesa dada al apóstol Pedro de que vendría la iglesia y que él iba a ser un precursor de la iglesia. ¿Listo? Sin embargo, debía venir el Espíritu Santo para el respaldo. Entonces, hasta que no vino el Espíritu Santo, ahora sí no comenzó ese movimiento conocido como la iglesia del Señor. 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, eso está en Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando Jesús asciende, Lucas habla en Hechos capítulo 1 que Jesucristo, después de haber resucitado, estuvo más o menos 40 días apareciéndose con pruebas indubitables, irrefutables a sus discípulos, a sus seguidores, ya resucitado. Y después de que ascendió, después de esos 40 días Él asciende, ¿no? Y 10 días después de su ascensión, Él
El Espíritu Santo fue derramado sobre 120 seguidores, lo dice en Hechos capítulo 1, desde que Jesús se había apartado de ellos. ¿Habían esperado y habían orado? Claro que sí, ahí en Hechos capítulo 1 tú lo puedes leer. Ellos estaban esperando que se cumpliera esa promesa que Jesús les dijo: no se muevan de aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo, la promesa que les hablé. Los mismos discípulos que habían temblado de temor por ser identificados con Jesús, de repente fueron empoderados para proclamar con denuedo el evangelio del Mesías resucitado, confirmando su mensaje con señales y prodigios. En Hechos usted va a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, el capítulo 38, versículo 41, Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 3 del 6 al 7 y Hechos 3 del 8 al 7. Miles de judíos de todas partes del mundo habían ido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Estando allí, escucharon el evangelio en su propia lengua. Hechos 2 del 5 al 8. Recuerdan ustedes que cuando vino el Espíritu Santo estaban reunidos en el aposento alto, más o menos 120 personas, entre las cuales estaban mujeres, hasta María, la madre de Jesús, estaba por ahí. Habían elegido al sucesor de Judas Iscariote, el que se había ahorcado, el que se había vendido al Señor, ¿cierto? Ellos estaban allí un poco atemorizados, ¿cierto? Un poco atrincherados y asustados porque su líder había sido asesinado de una forma cruel. Y ellos se imaginaban qué cosa iban a hacer con ellos. Imagínense, así fue con el líder de nosotros, cuántas cosas harán con nosotros. Pero por otra parte también estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, que viniera la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando están allí un día de estos orando, en oración y ruego, dice la Biblia, descendió como un viento recio que sopló y que llenó el aposento, llenó toda la casa, y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguajes o idiomas, tanto así que la gente que pasaba, que eran de otras tierras y tenían su propio idioma, dicen: ¿estos no son judíos? ¿Por qué los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma? Yo les estoy entendiendo. Medos, persas, los que viven en Egipto, todas estas lenguajes decían: yo los escucho hablar, estamos entendiendo lo que dicen. Sin embargo, otro grupo de personas decían: no, eso lo que están es borrachos, están es ebrios. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. En aquellos días fueron salvos y fueron bautizados muchos, y se añadían todos los días a la iglesia las personas que habían de ser salvas. Cuando se desató la persecución, los creyentes fueron dispersados llevando consigo el mensaje del evangelio, y la iglesia se extendió rápidamente en todos los lugares conocidos en la tierra. Esto lo encuentras en Hechos capítulo 4, versículo 11, Hechos 11 del 19 al 21. Miren ustedes cómo siempre el Señor ya obrando. La forma que se construyó la iglesia no fue una forma distinta como sucedían las cosas en el Antiguo Testamento o como sucedieron con el mismo Cristo, porque aparentemente las cosas malas que sucedían en el Antiguo Testamento a hombres de Dios, vamos a poner un ejemplo: José, que se me viene aquí en mente. José, vendido por sus hermanos, llegó a la casa de Potifar, luego fue encarcelado, y cada uno de esos procesos difíciles en los que había tenido un sueño y creía que iba a estar por encima de todos, no se cumplía ese sueño. Antes iba de mal en peor, despreciado por sus hermanos, vendido por ellos, pasado por manos de comerciantes y mercaderes como si fuera un artículo. Llegó a la casa de un hombre a servirle llamado Potifar. Luego la mujer de este lo injurió, dijo que quería abusarla, lo metieron a la cárcel por lo que ella decía, pero en la cárcel también allí se encontró unas personas, les interpretó unos sueños. Todo esto que aparentemente era malo terminó luego en un propósito grande. Ya sabemos que se convirtió en el segundo al mando en un imperio tan grande como el egipcio en ese entonces, y fue el que alimentó a su familia y a muchas personas de su propia nación desde otro lugar de posición. Entonces en el Nuevo Testamento no es diferente. La iglesia debía fundarse, la iglesia debía formarse o conformarse. ¿Y de qué manera se hizo? Pues fueron llenos del Espíritu Santo, pero se levantaron entonces todos, se armó el bochinchero, como dicen en la costa de mi país. Las personas ahora, véalos, estaban atrincherados, estaban agazapados, estaban ya escondidos esos personajes, los 120, mírenlos, ahora están allá otra vez en sus locuras y hablando en lenguajes y todo. Empezó la persecución, fueron dispersos, pero esa dispersión fue como un movimiento clave del Señor. Fue un movimiento predeterminado del Señor, porque así es Dios, para que se esparcieran estos siervos de Dios en los diferentes lugares, territorios y puntos cardinales, y que a donde ellos fueran se llevara el evangelio. Y así empezó a construirse la iglesia, así empezó a nacer la iglesia. Miren ustedes, tan bonito, porque con las cosas del Señor a veces nosotros creemos que todo es de una manera
muy protocolaria, ¿no? Con ciertas planificaciones y todo estructurado de cierta manera. No se reunieron los discípulos para decir, y esta va a ser la iglesia y se va a llamar iglesia católica o iglesia protestante o iglesia evangélica o iglesia de los mormones o iglesia ni siquiera de Jesucristo. Sencillamente empezó de una forma orgánica y natural a conformarse la iglesia a los diferentes lugares que fueron dispersados. Corramos un poquito porque nos falta la segunda parte. Apenas vamos en la primera parte, la historia de la iglesia. Seguimos. ¿Cómo nació? El comienzo de la iglesia involucró a los judíos en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia pronto se extendió a otros grupos de personas. Los samaritanos, por ejemplo, fueron evangelizados por Felipe. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 8, Felipe fue a evangelizar a los samaritanos. Recuerdan también un etíope, un hombre africano que se le cruzó por el camino a Felipe y también él lo evangelizó. Las personas de la iglesia naciente no escatimaban en hablar de Jesús al que se les cruzara, y es una buena oportunidad para que la iglesia se expandiera, nada diferente a lo que hacemos hoy en día, y espero que tú estés haciendo. Cada que tú tengas la oportunidad de hablar con alguien, a donde sea que te pares, a donde sea que estés, es una gran oportunidad para hacer iglesia y para hacer iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos capítulo 10, Dios le dio una visión a Pedro que le ayudó a entender que el mensaje de salvación no estaba limitado solamente a los judíos, sino que estaba disponible a todo aquel que creyera. Recuerden en Hechos 10, 34 y 35 hasta el 45 también, cuando Pedro se sube a la azotea de la casa de un hombre y tiene muchísima hambre, está muriéndose de hambre y ve un lienzo, entra en un éxtasis y ve una visión como un lienzo, ¿sí? Como una de esas telas con dibujos, muchos dibujos, y los dibujos todos eran de animales de diferentes, puros e impuros, inmundos o no, como le llamaban en la cultura judía del Antiguo Testamento, todo. Y la voz le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, porque a veces nosotros queremos ser más santos que Dios, ¿no? Más buenos que Dios. No, yo no voy a comer de cierto tipo de animales porque no son puros. Y el Señor le dice, Pedro, no llames inmundo o impuro lo que yo he santificado. Hasta el momento él no entendió nada. Pero cuando fue a la casa de un hombre llamado Cornelio, que no era judío, un hombre que llamaba Cornelio y no era judío, y en la casa me imagino el tipo de fiesta que tenía, el tipo de mujeres que estaban, la vestimenta que tenían esas mujeres. Y Pedro cuando fue, porque el Señor mismo lo mandó, yo sé que llegó como mirando así raro, como que se sentía incómodo. ¿Yo qué hago aquí con esta gente? ¿Qué les voy a predicar? Y cuando Pedro les empieza a predicar a ellos, dice que solamente cuando él estaba predicando, no estaba adorando, no estaba ministrando, no estaba imponiéndole manos a nadie, solo predicando, dice que el Espíritu Santo descendió y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Empezó un mover tremendo en esas personas. Entonces Pedro se aterró y dijo, ok, ya entiendo lo de los animalitos. Tú no quieres que yo llame inmundo lo que tú has purificado. Tú has venido a salvar no solamente a judíos, sino también a personas no judías. De ahí empieza a moverse la iglesia, a expandirse entonces hasta los confines de la tierra para llegar a todas partes. La salvación del etíope eunuco, el de Cornelio Centurión el italiano, en Hechos 10 lo decíamos ahorita, convenció a los creyentes judíos que la iglesia de Dios era mucho más amplia de lo que ellos habían imaginado. El llamado milagroso de Pablo en el camino a Damasco, si ustedes lo recuerdan, Hechos 9 del 1 al 19, preparó el escenario para una mayor difusión del evangelio a los gentiles. Un hombre que tenía nacionalidad romana, pero que también era judío. Un hombre de doble nacionalidad. Un hombre que, no creció en el seno de la iglesia, no caminó con Jesús, y un hombre que fue de los más influyentes en el Nuevo Testamento en la construcción y edificación de la iglesia, tanto así que escribió como 12 epístolas que son el mayor porcentaje del Nuevo Testamento que leemos y que predicamos. Saulo de Tarso, sí, el apóstol Pablo. De esta manera el Señor se movía. El Señor no tiene acepción de personas. El Señor construye iglesia del que Él quiere construir iglesia, siempre y cuando se reconozca a Jesús como el Hijo de Dios, como Señor y Salvador. Ahí ya somos iglesia y somos útiles dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Las palabras proféticas de Jesús a Pedro antes de la crucifixión han demostrado ser ciertas, a pesar de la persecución y que las puertas del Hades han luchado contra la iglesia. La iglesia solo crece y crece y crece y se hace más fuerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche esto, Apocalipsis 7:9 proporciona una visión de la iglesia como Dios diseñó que fuera. Abro comillas. Después de esto miré y aquí
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. La iglesia es mucho más que los judíos. La iglesia somos todos los que creemos en Jesús. La iglesia que Jesús inició continuará hasta el día en que Él venga por nosotros y estaremos unidos con Él para siempre como su esposa. Lo dice Efesios 5:27, 2 Corintios 11:2 y Apocalipsis 19:7. Mis amados, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia, es decir, la muerte, los que quieren matar, asesinar a la iglesia, acabar con la iglesia, y se han levantado personas a lo largo de la historia humana, muchísima, a decir que la iglesia se va a acabar, que esto ya está mandado a recoger, y sigue creciendo y sigue fortaleciéndose y seguimos llevando el evangelio del Señor, no porque nosotros seamos los que tengamos el mérito de que la iglesia siga creciendo y se fortalezca y todo lo demás y se multiplique, no, porque está en la palabra del Señor y la palabra del Señor se cumple. Él lo dijo, las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia, y aquí estamos. Mis amados, de esa manera llegamos a la mitad de nuestra clase de hoy. ¿Cómo inició la iglesia? ¿Cómo se fundó la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia? De esta preciosa manera que acabamos de estudiar. El Señor dio una promesa a partir de los apóstoles, especialmente del apóstol Pedro, y luego en Hechos, cuando el Señor dice, no se me vayan hasta que venga el Espíritu Santo que les he prometido, y ahí fue cuando todo comenzó. Llenos del Espíritu, fueron dispersos y empezó la iglesia a formarse. A donde iban los dispersados o los dispersos, allí la iglesia del Señor se multiplicaba y crecía y se conformaba hasta el día de hoy en los confines de la tierra. Ahora vienen las preguntas. ¿Por qué si la iglesia católica romana entonces, que es la iglesia por historia, que dice que es la verdadera iglesia de Jesucristo, por qué si existe esa iglesia nosotros no nos regimos por su doctrina ni sus líderes? Usted que está viendo este discipulado y yo que también lo estoy viendo, ¿por qué no nos regimos por ese tipo de doctrina ni por sus líderes? Viene esa pregunta. Ahora, ¿por qué no nos llaman a nosotros protestantes? ¿A quienes no vivimos el cristianismo según la Iglesia Católica Romana? Vamos entonces a ver la segunda parte de nuestra clase, el protestantismo. ¿Qué es? ¿Por qué nos hacen llamar así? Si somos la iglesia histórica del Señor, si venimos de allá. Pues lo primero que quiero aclarar es que todos éramos una sola iglesia, claro que sí. La iglesia católica, de hecho la palabra católica se las enseñé en la clase pasada, significa universal. Y en su principio era la iglesia del Señor, ha sido la iglesia del Señor, ha sido la que ha llevado el cristianismo. Sin embargo, vinieron ciertos sucesos que los vamos a mirar a continuación, que torcieron su mirada de Jesús, que empezaron a tergiversar las escrituras, que empezaron a regirse más por escritos de hombres, por dogmas humanos, por mandamientos humanos y de hombres, más que por la palabra. Entonces hubo un cisma, hubo una división, hubo una deserción de personas que estaban dentro de la Iglesia Católica Romana y dijeron, ok, hasta aquí me aguanto, hasta aquí soporto estos atropellos que están haciendo ustedes, los papas, los líderes y ustedes ya conocen el tema jerárquico de la iglesia, lo que sucede internamente, pero eso ya no, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Además, están haciendo lo perverso delante de los ojos de Dios. Sigamos a Cristo, vivamos a Cristo, pero a un lado paralelo, desmarcándonos de esta tradición y de esta iglesia. Entonces, ¿qué es el protestantismo? El protestantismo es una de las tres grandes ramas de la religión cristiana, junto con el catolicismo y la ortodoxia, ¿sí? La ortodoxia, el catolicismo y el protestantismo. Son las tres grandes ramas del cristianismo, las principales. Se trata de una corriente que abarca alrededor del 37% de la feligresía o creyentes cristianos. Es decir, unos 801 millones de fieles, y que reúne, aunque al día de hoy se hablan como de 2.400 millones de creyentes o gente fiel al cristianismo, uniendo el catolicismo, obviamente, la ortodoxia y el protestantismo. ¿Listo? Y que reúne bajo el mismo nombre a un conjunto muy diverso de iglesias cristianas sin que exista entre ellas una autoridad suprema ni una unidad estructural. Ya estamos hablando exactamente de la iglesia protestante, ¿sí? Aquí no tenemos una cabeza visible a nivel mundial, ni tampoco una estructura para todo el mundo, tampoco la tenemos, a diferencia del catolicismo romano.
Las distintas doctrinas que integran el protestantismo, al igual que el catolicismo y la ortodoxia, profesan la fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. En esto nos asimilamos o nos parecemos, anunciando en las antiguas escrituras en las antiguas escrituras hebreas, así como la devoción por la Biblia, también tenemos esto en común, y la identificación con la cruz, también tenemos esto en común. Pero al mismo tiempo presentan un conjunto notorio de diferencias, como el rechazo al santoral católico. Por ejemplo, nosotros, los protestantes, no seguimos el santoral católico. ¿Qué es el santoral católico? Para que usted tenga una idea, es todo el listado de beatos o de personas que se han santificado o que los tienen como santos y muchas veces como milagrosos y muchas veces como personas a las que se les pida y se les reza. Están en un calendario en el que todo el año tienen día completo para cierto santo. Personas que hasta el día de hoy siguen beatificando. Temas así que tengo así como de los últimos tiempos. Aquí una señora en Colombia precisamente la beatificaron, una monjita, sí, que fue muy buena en vida y dijeron que ahora es una santa, sí. Cuando ustedes recuerdan a Teresa de Calcuta, también una super santa. Entonces nosotros como protestantes no seguimos ese tipo de fe y de doctrina. Ya lo vamos a mirar más adelante, pero ya lo hemos hablado, ¿no? Cristo es el único. Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí, pero Cristo es el único camino a la vida y a la salvación. También a la idea del celibato del sacerdocio. Nosotros nos casamos, nosotros creemos en la unión del matrimonio, nosotros creemos que el Señor lo estableció, nosotros creemos que como humanos necesitamos también hacerlo para no caer en locuras y aberraciones, como caen muchas personas que a fuerza o a juro guardan el celibato, es decir, no se casan ni tienen pareja, pero con la naturaleza pecaminosa y carnal que tenemos todos adentro puede ser un león rugiente, un tigre enjaulado, un demonio que puede levantarse allá, y por eso este tipo de personas terminan haciendo muchas aberraciones. Si el Señor ha dado un don de continencia a algunas personas, claro. Si el Señor le ha dado ese don, por ejemplo, el apóstol Pablo, él mismo dice, y se dice que él era un hombre que aunque era sujeto a pasiones, dijo, yo voy a ir por el camino de no tener pareja. Sin embargo, era un hombre sujeto a pasiones. No quiere decir que por el hecho de decir, no, es que yo siento que puedo vivir sin pareja, pero no quiere decir que no vaya a ser tentado y provocado en esa área. Entonces, nosotros rechazamos ese tema de posiciones del celibato. Y en especial, nosotros no nos regimos por la autoridad religiosa llamada Papa, ni el Vaticano, ni todo lo que esa estructura de poder requiere. No, ni el Papa ni el Vaticano. ¿Por qué? Porque son personas que se hacen llamar, por ejemplo, el vicario de Cristo, es decir, el igual a Cristo aquí en la tierra, sí, el igual a Cristo en la tierra, no solamente el representante, porque ahí se queda corto. El representante de Cristo en la tierra, sí, eso es una parte maluca, pero aparte es como el semejante a él, por eso la gente le besa la mano, por eso lo tienen allá arriba, ¿no? Cristo es el único, no hay nadie más. Cuando el apóstol Pablo quisieron colocarle guirnaldas, quisieron adorarlo, quisieron venerarlo porque había hecho una sanidad a un hombre, Pablo rasgó sus vestiduras y se abalanzó a la gente y le dijo, miren, de esto es lo que les estoy enseñando que no deben de seguir, que se arrepientan de sus comportamientos. Ustedes idolatrando a personas, ¿cómo lo van a hacer conmigo? Yo vengo a hablar de Cristo, el único que debe ser honrado. Y la gente no, la gente quería y siempre quiere tener una persona, un ídolo visible. Por eso nosotros no seguimos ese tipo de jerarquía con el Papa y el Vaticano. A pesar de su gran diversidad, las iglesias que componen el protestantismo pueden agruparse en 3 categorías. Puedes tomar nota si quieres. Iglesias históricas de carácter nacional. Iglesias históricas de carácter nacional. Esas iglesias fueron las que surgieron en países específicos durante la época de la Reforma Protestante. En el nombre de la nación figura en la denominación de la iglesia como en la Iglesia de Inglaterra o el anglicanismo o la Iglesia luterana de Alemania. Listo, sobre todo son aquellas iglesias, para resumirles, que nacieron a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Allí en ese momento, cuando se desmarcaron muchos hombres de la Iglesia Católica Romana y dijeron no, vamos a hacer una reforma y nos vamos a, como se dice, abrir de esta gente. Entonces, a partir de ahí nacieron iglesias históricas de carácter nacional en Alemania, sobre todo, y en estos países europeos. Siguiente, iglesias históricas de carácter congregacional, conocidas como las iglesias de la Segunda Reforma, surgieron en Inglaterra en el siglo XVI como una extensión del puritanismo. Es el caso de las iglesias puritanas, la iglesia menonita o la mayoría de las iglesias evangélicas. Ya vamos ubicándonos nosotros ahí, ¿sí se dan cuenta? Ya empezamos a saber de dónde viene el protestantismo, ya empezamos a escuchar ese nombre evangélico por ahí, ¿listo?
Siguiente, iglesias carismáticas sin continuidad histórica, y ahí todavía seguimos ubicándonos más, en su mayoría de reciente creación, como los movimientos pentecostales y carismáticos, es decir, todas esas iglesias que luego ya de un tiempo más acá, más cercano, empezaron a fundarse hasta el día de hoy, de lo cual estoy y no estoy de acuerdo, ¿sí? De ahí es donde nacen de pronto también todos esos falsos pastores, maestros que colocan un letrero y arman esas iglesias de garaje que realmente son de garaje, que son fachada y que son hombres y mujeres que sencillamente dicen, yo tengo un sentido carismático, ¿cierto? Un sentido carismático. Yo soy muy pentecostal porque creo en el don que Dios ha dado en mí. Yo oro por la gente y la gente se cae, se mueve y todo lo demás. Entonces yo creo que soy pastor, entonces yo creo que armemos una iglesia, montemos unas sillas y arranquemos. Pero de pronto sí quieren llevar el evangelio, pero al levantarse así como muy sueltas y muy libres, también terminan cometiendo muchas locuras. Aunque no comparten autoridades religiosas, estas iglesias se organizan en torno a 3 instituciones internacionales como, escuche esto, son el Consejo Mundial de las Iglesias, Consejo Mundial de las Iglesias, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y la Alianza Evangélica Mundial. Y ese es el problema con muchas iglesias de estas últimas, carismáticas sin continuidad histórica o pentecostales. Entonces el tema es que es mejor empezar a darnos cuenta de que aunque no tenemos una autoridad visible como la Iglesia Católica Romana, sí debemos por lo menos sujetarnos y pertenecer a algo. Porque cuando alguien no se sujeta y no pertenece a algo, es un peligro que esté como el máximo jerarca de su movimiento, de su doctrina y de su iglesia local. Los orígenes del protestantismo como movimiento religioso se remontan al siglo XVI, cuando tuvo lugar la Reforma Protestante o Revolución Protestante, un conjunto de críticas y cuestionamientos al dogma cristiano tradicional católico y a la autoridad del Papa. Esta reforma tuvo el propósito de reformar la religión cristiana para volver a una más práctica pura y original, es decir, similar a la practicada por los primeros cristianos de la antigüedad, por los cristianos de los primeros siglos, por los cristianos aún de la época apostólica. Eso fue lo que se levantó en el siglo XVI. Por eso esos reformadores de la iglesia en ese momento. Yo sé que esto lo llega a escuchar una persona, si lo está escuchando, católica romana, va a decir que nosotros somos los hermanos separados, va a decir que este tipo de personas son hijos del diablo, va a decir cosas así tremendas, que es el mayor pecado que alguien puede cometer, alejarse al protestantismo. Pero hombre, estudiemos un poquitico la historia también, estudiemos un poquitico los dogmas de estas iglesias católicas, a ver esos mandamientos, a ver si se sujetan a la palabra. Contrastémoslo con la palabra y aquí sus dogmas y sus creencias, sus santorales, sus liturgias y todo lo demás, y aquí la palabra, si están realmente sujetos a la palabra o no. Estos hombres del siglo XVI son los reformadores que se levantaron y dijeron tenemos que volver a la iglesia original, a la iglesia verdadera, a la iglesia de la antigüedad, a la iglesia que fundó Cristo, a la iglesia que comenzó con el apóstol Pedro. La reforma fue consecuencia de la crisis de confianza religiosa que se desató en la Europa occidental cuando surgieron numerosas acusaciones de corrupción contra la iglesia católica, en especial por la venta de bulas de indulgencias con la que se financiaba la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esa Basílica de San Pedro en Roma, que creo que pintores muy famosos de la época hicieron una cantidad de cosas, que hay riqueza sí arquitectónica y cultural, sí es cierto, una cantidad de riqueza histórica allá en ese lugar, en el Vaticano, la Basílica de San Pedro en Roma. Este lugar opulento fue construido a punta de engaños e indulgencias. ¿Qué son indulgencias? Pues el pago de las personas para que sus familiares fueran salvos. El pago por la salvación, en pocas palabras. Se inventaron un lugar llamado el purgatorio, porque por allá en uno de los libros deuterocanónicos dice algo por ahí que les da luz sobre esto. Es decir, que hay un lugar intermedio entre la muerte y el cielo o el infierno, que se llama el lugar de espera, el purgatorio. Entonces, cuando tú pagas, cuando tú cancelas, cuando tú das su valor monetario por esa persona que murió, lo ayudas a pasar del purgatorio al cielo.
Hágame usted el bendito favor. Ese fue el atropello más grande, el tema de la plata, con otros atropellos y otras creencias y otras confesiones de fe que no tenían fundamento bíblico. Entonces la misma gente interna, porque los que eran de afuera, pues como borreguitos decían amén y seguían, porque recuerden que la Biblia hasta tuvo un tiempo de oscurantismo, el tiempo de la Santa Inquisición y todo esto de la Edad Media, en la que nadie podía leer la Biblia, nadie podía interpretar la Biblia, eran guardadas, reservadas solamente para los líderes que ni siquiera las leían ni las enseñaban. Entonces los que estaban al interior, y exactamente vamos a hablar ahorita de Martín Lutero un poquitico. Sí, Martín Lutero, un profesor de teología, un monje de la Iglesia Católica que conocía muy bien las Escrituras y también las malas enseñanzas de los católicos, dijo, ok, yo de aquí me desmarco y hay que hacer una reforma. Entonces, esto fue interpretado como una indignamente señal de mercantilismo por parte de la Iglesia y motivó al fraile agostino y profesor de teología Martín Lutero, 1483 al 1546 vivió este hombre, a escribir su cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias, mejor conocido como las 95 tesis. Allí acusaba a la Iglesia de reformar el falso arrepentimiento entre los fieles y de traicionar los principios cristianos fundamentales. Lutero, de acuerdo a la tradición, clavó sus escritos en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, convocando a los fieles a debatir abiertamente las indulgencias de 1516 y 1517, las cuales ya habían sido objeto de críticas en los sermones de Lutero. Inicialmente, el papado no prestó mayor atención a Lutero, tildándolo de borracho y afirmando que cuando estuviera sobrio cambiaría de parecer. Pero cuando sus textos fueron traducidos y distribuidos por toda Alemania y se hizo evidente que había encendido la mecha de algo mayor, decidió excomulgarlo y acusarlo de hereje, la Iglesia Católica, a Martín Lutero. Por eso Martín Lutero hasta el día de hoy para la Iglesia Católica Romana, los que conocen y los que saben, es el diablo, es el enemigo de ellos número uno, pero no, para nosotros los que seguimos el protestantismo decimos gracias por esos hombres revolucionarios. Claro que sí, son reflejo también de lo que Cristo hoy hacer. Cristo vino y revolucionó todo, pero nada detuvo el cisma, es decir, la división que ya había comenzado a abrirse en la cristiandad. Las élites germanas o alemanas de educación humanista y ambición de autonomía vieron la oportunidad de romper con la autoridad papal y fundar sus propias iglesias cristianas. Ojo a esto, así comenzó la Reforma y a una serie de guerras religiosas que sacudieron el continente durante el siglo venidero. Europa quedó dividida en dos bloques cristianos. El norte, los países protestantes con sus respectivas versiones de la iglesia, y al sur los países católicos leales al papado y entregados a una contrarreforma. Por su parte, el término protestante provino de la llamada protesta de Espira, un documento público en que 6 príncipes y 14 ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico se opusieron en 1529 al edicto del emperador Carlos V, con el que se pretendía suprimir la tolerancia religiosa concedida hasta entonces a los principados alemanes, para así ayudar a combatir la reforma protestante. En esta protesta se proclamaba que la autoridad secular no podía imponer los asuntos de la fe, y aunque el emperador se negó a recibir el documento, este fue reproducido y distribuido a lo largo del imperio. La división religiosa del Sacro Imperio Romano Germánico condujo a la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, uno de los conflictos más sangrientos de la historia europea. Mis amados y preciosos y bellos, así es como nace la iglesia protestante. De allí es de donde nosotros venimos. Voy a terminar con algo rápidamente porque no puedo terminar sin decirles esto. Pero más o menos yo sé que es un poco de historia, un poco de cifras, un poco de fechas, ¿no? Y de personajes que ustedes pueden profundizar, como se los digo. Pero para que tengan una idea, por eso somos protestantes, porque hubo gente que protestó. Hubo gente que quiso reformar lo que estaba dañado y lo que estaba torcido. Y gloria a Dios por personas como esas que exponen la corrupción y lo dañoso y lo venenoso que puede ser un manipulador religioso, como lo ha sido históricamente, y no tengo problema en decirlo porque no es personal, es al movimiento como tal, al católico romano, ha sido el que se ha encargado de distribuir un falso cristianismo, y no sé si eso sea bueno o malo.
No lo sé, hasta que venga Cristo y sepamos que es bueno o malo. Pero cuando yo conozco de Cristo, como en las Escrituras enseña, deja mucho que desear. Entonces, por eso la iglesia histórica de la que venimos, de los apóstoles, del mismo Cristo, algún día se dividió y por eso nace el protestantismo. Voy a hablarles solamente de los 5 pilares del protestantismo para finalizar. Por favor, estás muy atento, toma nota. Sé que hoy no salieron muchas imágenes, muchos textos, ni mucho nada, pero espero que hayas estado muy atento. Aunque no tienen un cuerpo doctrinal cohesionado a la iglesia protestante y unificado como un papa o una persona visible y una estructura a nivel mundial, las iglesias del protestantismo sí comparten un cuerpo mínimo de 5 solas, que creo que es lo que encierra todo, o principios fundamentales. Desde el protestantismo, desde la reforma, que hablaríamos ahorita de Lutero y todos los reformadores que se vinieron después de él, nacieron las 5 solas, que es lo que nosotros celebramos en octubre, porque en octubre es que se firmaron muchas cosas como estas y se revolucionó la iglesia. Entonces, las 5 solas son las que rigen de alguna manera las iglesias protestantes, evangélicas, aleluyas y panderetas a la que usted y yo pertenecemos. Primera, sola escritura, o en latín sola scriptura. ¿Qué dice la sola escritura? Plantea que existe una única verdad expresada en la palabra de Dios o en las escrituras, contenida a su vez en la Biblia. Dependiendo de la iglesia, esto puede interpretarse como que se debe rechazar todo lo que no aparezca en ella, o como que ella debe servir más bien de inspiración y que debe ser interpretada en términos contemporáneos. La máxima autoridad de nosotros es la Biblia y pare de contar. ¿Listo? Hay otros libros chéveres, bueno, yo puedo escribir un libro y pasárselo chévere, bueno y bacano, pero nuestra máxima autoridad es la escritura. Por eso, sola escritura. Segunda sola fe o sola fide en latín. Plantea que existe una sola vía posible a la salvación humana, que es a través de la fe en Jesucristo, por lo cual se requiere la entrega absoluta de la feligresía. El único camino a la salvación es Cristo, con todo respeto. No es María, no es San José, no es San Pablo, no es San David, no es San Arley, es Jesucristo. Solamente la fe en Jesucristo es la que nos salva. La fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Siguiente sola gracia, en latín sola gratia. Plantea que la salvación es otorgada al ser humano por la gracia de Dios sin que la persona pueda ganarla por mano propia. Esto da origen a diferentes posturas respecto a la libertad individual y al libre albedrío, algunas más radicales que proponen su inexistencia y otras más conciliadoras que defienden su necesidad. Aquí lo único que voy a resaltar es el tema de los pagos y las indulgencias. Usted no tiene que pagar pactos en iglesias también aún protestantes y evangélicas, ni en la iglesia católica tiene que pagar indulgencia. Usted no tiene que pagarle a nadie por la salvación de nadie, porque la salvación es por gracia. Por eso, tercera sola gracia. Dice la palabra del Señor que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Cuarta solo Cristo. En latín, solus Christus. Plantea que solo existe un mediador entre la humanidad y el Creador divino, y ese mediador es Jesucristo. Aunque esto es hasta cierto punto compartido por todo el cristianismo, los protestantes niegan la posibilidad de intermediación de los santos como la Virgen entre Dios y los creyentes. Ahí está. Clarísimo, más clarísimo de lo que yo dije, no. Solamente es Cristo Jesús. Y por último, solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria en latín. Plantea que solo Dios es merecedor de gloria y devoción, ya que es el creador de todo lo que existe. Por ende, niega la veneración a cualquier santo, hombre o cosa en su lugar. La única gloria se la lleva el Señor. No el cantante de moda, no el deportista, por más bueno que sea y alto rendimiento que tenga. No la persona que se acuesta contigo como tu esposo o tu mujer. No el pastorcito de tu iglesia. No el líder de tu iglesia. No el líder de la iglesia del Vaticano. No. Es solamente a Dios la gloria, amén, aleluya. Por eso somos nosotros y seguimos la línea del protestantismo. Próxima clase vamos a ver nosotros entonces por qué somos una iglesia con un título, con un nombre, con un letrero y con un logo. Vamos a ver qué implica eso, pertenecer a. Y en el caso de nosotros que pertenecemos a una iglesia llamada la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en el mundo, les vamos a enseñar un poquitico cómo nació, de dónde nació, de dónde venimos, por qué nos llamamos cuadrangulares en nuestra iglesia local, donde estamos establecidos. Mis hermanos preciosos, hoy los dejo en las manos del Señor, que sea Dios a través de sus vidas resplandeciendo y siendo iglesia en los lugares donde se paren. Dios les bendiga, un abrazo grande y espero de verdad que aunque corrí un poco haya abarcado lo que necesitamos saber de la historia de la iglesia y del protestantismo. Gracias, Dios les bendiga.